Vamos a orar antes de empezar el curso del día de hoy. Vamos a cerrar los ojitos donde nos encontremos y vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, nos encontramos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de este estudio que vamos a hacer el día de hoy para estudiar, Señor, las profecías del fin. Bendito Rey de Gloria, te pido, Señor, que abras tú el entendimiento, que des tú el discernimiento y el conocimiento y la sabiduría, Dios mío, que solamente tú sabes entregar, Señor. Bendiga este estudio y que llegue, Señor, a muchas almas, Señor, a muchas personas, Dios mío. En el nombre de Jesús, sea su bendición con nosotros. Amén. Espérenme un segundo. Ya, vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. El martes pasado nosotros empezamos el estudio de los tiempos del fin. Vamos a empezar nomás mientras se va conectando las demás personas porque estamos en la hora ya. Nosotros empezamos el estudio de los tiempos del fin y vimos lo que era la iglesia de la Odisea, entre otras cosas, pero llegamos hasta Mateo 24, hasta el inicio de Mateo 24. Y el día de hoy el estudio va a ser solamente sobre Mateo 24 porque necesitamos estudiar y entender estas profecías antes de entrar en el estudio de Apocalipsis. Entonces, por eso que todavía no empezamos Apocalipsis, porque es necesario que discernamos en qué tiempo estamos el día de hoy y es necesario que estudiemos este texto de Mateo 24, este capítulo completo, para que sepamos por qué muchas cosas que se dicen en Mateo 24 se han cumplido a lo largo de la historia y también están por cumplirse y tienen concordancia con Apocalipsis, que vamos a estudiar después. Entonces, el día de hoy vamos a ver parte de Mateo 24 porque por el tiempo no vamos a alcanzar a ver el capítulo completo, pero por lo menos vamos a ver unos 7 versículos. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan de manera con hechos de que la palabra de Dios se cumple, que puedan tener pruebas de que la palabra de Dios no es una palabra escrita al aire, sino que todo lo que dice la palabra es algo que se cumple. Yo sé que los que me están escuchando lo saben, pero hay personas que a lo mejor no entienden todavía bien las partes de la Biblia o los acontecimientos del fin, y por eso es necesario de que este capítulo se estudie de manera exhaustiva, como quizás nunca antes la han estudiado. Amén. Por eso que vamos a partir de esta forma, porque es necesario que la palabra de Dios se escudriñe, que se discierna con el Espíritu Santo, pero también podamos hacer investigación para nosotros poder probar la palabra de Dios, que ya son cosas que han pasado y cosas que están por ocurrir, para que si cualquier persona que le diga esto no existe, esto es falso, usted pueda comprobar que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y es la autoridad universal que nos rige a nosotros como cristianos. Amén. Entonces vamos a empezar con Mateo 24. Quiero primero que entiendan el contexto histórico de Mateo 24. Vamos a agrandar la pantalla ahí. Mateo 24, ¿dónde se encontraba Jesús? Nosotros entendemos por la palabra de Dios, donde dice que Jesús predice la destrucción del templo. ¿Dónde se encontraba Jesucristo? Ahí. La palabra de Dios dice que Él estaba saliendo del templo de Jerusalén. Eso lo dice en Mateo 24, 1, que es el primer versículo de Mateo 24. Dice que esto ocurre en la última semana de su vida terrenal, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, que es conocida como la semana de la pasión. El templo al cual se refiere este pasaje era una estructura monumental, reconstruida por Herodes el Grande, con una belleza impresionante, considerado uno de los edificios más majestuosos del mundo antiguo.
Entonces, ese es el contexto histórico de donde estaba Jesucristo. Estaba ahí fuera del templo. ¿Y a quién iba dirigido este discurso que dio Jesucristo? Jesús se dirige específicamente a los discípulos más cercanos que tenía él, porque eso lo respalda la palabra de Dios en Mateo 24:3, que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y ellos fueron los que le preguntaron en privado, porque eso también se correlaciona en Marcos 13:3. No fue un mensaje público, porque hay muchas personas que mal entienden este mensaje de Jesús, que son de las señales del fin, y lo atribuye como que fue un sermón y que él lo dio a toda la gente que estaba escuchando. Pero no fue así. Esto Jesús solamente se lo dio a conocer a sus discípulos, ni siquiera a los que solo creían, sino a sus discípulos, o sea, los que son seguidores de Jesucristo, los que tienen una comunión real con él. Y en este caso fueron los más cercanos que estaban ahí, que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Este no fue un mensaje público, sino que fue una enseñanza íntima, fue algo privado, algo profético para aquellos que lo seguían de cerca. Entonces, el propósito del discurso que hizo Jesucristo, Jesús estaba respondiendo preguntas sobre el fin del templo, de este mismo templo donde él estaba afuera, la venida de él y también del fin del mundo. Por eso que es tan importante este discurso, porque son las señales del fin. El discurso se conoce como el discurso del Monte de los Olivos o el discurso escatológico. Y esto también se encuentra en otros pasajes de la Biblia, en Marcos 13 y en Lucas 21, para que después ustedes lo puedan buscar. Y esto es lo que forma el panorama profético completo, cuando nosotros vamos correlacionando la escritura. O sea, podemos ver Mateo, podemos ver Marco y podemos ver Lucas, y ahí podemos ver el propósito completo de este discurso. Miren, el discurso del Monte de los Olivos o discurso escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque escatológico es una palabra griega. Ustedes saben que nosotros siempre estudiamos en esta iglesia la escritura de donde provienen las raíces, que son hebraica y griega. Y en este caso es griega, porque es el Nuevo Testamento. Entonces, escatológico es de échatos, que significa último o final, un evento del fin. Por eso que significa discurso escatológico, o sea, el discurso de las señales del fin, del evento del fin. Y por eso que en Mateo 24 tiene el subtítulo que dice señales antes del fin. En Mateo 24:1, si ustedes tienen la Biblia, después lo van a leer bien, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, se dan cuenta en el primer versículo. Jesús estaba saliendo del templo de Jerusalén, pero los discípulos se le acercan a Jesús para mostrarle el templo, para mostrarle los edificios que estaban en el templo. ¿Qué me quiere decir esto? Miren, analizándolo escatológicamente. El verso 1, yo les anoté acá para que después ustedes lo puedan repasar. Se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los discípulos estaban maravillados por la grandeza del templo, porque era algo majestuoso, era algo hermoso, era grande, se sentían orgullosos del templo de Jerusalén porque ahí adoraban a Dios. El templo era una fuente de orgullo nacional judío que estaba revestido en oro blanco, en mármol, tenía detalles de piedras preciosas, era muy gigantesco, e incluso gente que era judía pero no era cristiana ni creía en Jesucristo, como Flavio Josefo, que fue un historiador muy reconocido judío, que fue del primer siglo, él describió que el templo era tan brillante que resplandecía con el sol, porque estaba hecho de oro blanco, entonces resplandecía. Los discípulos esperaban que Jesús instaurara su reino allí, por lo tanto no entendían su salida ni su destino de muerte. Por eso que los discípulos le dijeron, lo llamaron para mostrarle el templo, porque ellos estaban orgullosos de ese templo y pensaban que diciéndole a Jesús que ese templo era tan hermoso, él iba a estar convencido de que ahí tenía que reinar, porque es lo que le querían, lo que pensaban ellos, que él iba a establecer el reino milenial en ese periodo, en ese templo físicamente. Ellos todavía no entendían cuál era el destino de Jesucristo en la tierra, ni que su destino era la muerte por el pecado de nosotros. Entonces, por eso que ellos se sentían orgullosos y le dicen, se acercan a él para mostrarle los edificios del templo. Y en el versículo 2, Jesús le responde. En Mateo 24:2, Jesús le dice, ¿veis todo esto? O sea, le dice, mira el templo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y ahí Jesús da la primera profecía escatológica de Mateo 24, cuando él dice, no quedará ni piedra sobre piedra, porque lo que Jesús quería que los discípulos vieran la misión espiritual que tenía Jesucristo en la tierra y no que estuvieran fijándose en algo que era pasajero, que era algo de manos humanas. Entonces yo les anoté acá en el verso 2 el significado. No quedará piedra sobre piedra. Jesús les sorprende con una profecía directa y literal. El templo sería destruido. Esa es una de las profecías que dijo Jesucristo en Mateo. Pero esta profecía ya se cumplió. Esto se cumplió con exactitud en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el ejército romano que estaba bajo Tito invadió Jerusalén, incendió el templo y todo el oro que estaba en el techo se derritió entre las piedras porque hubo un incendio muy grande. Y los soldados, que eran los soldados romanos, desmantelaron todo el templo, lo desmantelaron, dice, cada piedra del templo la sacaron ¿para qué? Para sacar el oro, para robarse el oro del templo de Dios. Y ahí se cumplió la palabra de Jesucristo. Se cumplió palabra por palabra que no quedará piedra sobre piedra. Miren, ese es el templo a los cuales se referían los apóstoles. Yo sé que ustedes lo han visto en películas, quizá en fotos, pero esta es una recreación artificial de cómo era literalmente el templo. Y si ven, todo está, las partes que se ven doradas están cubiertas en oro. Todo el techo es de oro. No sé si acá ven la flechita. Todo el techo es de oro y este era el templo de Jerusalén. Entonces era gigante, por eso que los discípulos se sentían orgullosos de que ahí iba a reinar Jesús, pero en realidad no era así. Y después la profecía se cumplió, esta es otra imagen recreada, la profecía bíblica es precisa porque la destrucción del templo ocurrió literalmente 40 años después y el juicio comienza por la casa de Dios, porque eso también nos dice primera de Pedro 4:17. Entonces aquí no quedó piedra sobre piedra, porque hay personas que piensan que esta profecía todavía no se cumple, pero esta profecía ya se cumplió y se cumplió 40 años exactos después de que Jesús ya no estuviera acá en la tierra. Entonces, sigamos. Cumplimiento de Mateo 24, las señales antes del fin. Leímos 24:1 y 2. Ahora vamos a leer el 3. Los discípulos, dice la palabra de Dios en el contexto, que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, ¿cierto? Y sus discípulos se le acercaron de manera privada para saber qué pasaría en los tiempos finales y cómo identificar estas señales de la venida de Jesús y del fin del siglo. Eso dice el versículo 3. Pero Jesús le responde en el versículo 4, le dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Jesús dijo esto al iniciar la enseñanza sobre las señales del fin, sobre los acontecimientos del fin. Fue la primera advertencia. Esto no fue sobre guerra, ni terremoto, ni sobre el engaño espiritual que iba a haber. Perdón, sino que fue sobre el engaño espiritual. O sea, lo que él dijo, no advirtió primero que iban a haber hambres o que iba a haber guerra o que iban a haber grandes terremotos, sino lo primero que dijo el que había que cuidar la doctrina, mirar que nadie os engañe. Eso fue la primera advertencia que dio Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el tipo de engaño que advirtió Jesús? Los falsos cristos, a eso se refería. Porque en Mateo 24:5 Jesús siguió hablando a los discípulos y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Mateo 24:5. No solo se refiere a las personas que dicen ser Jesús literalmente, sino también a los falsos salvadores, los falsos evangelios, los líderes religiosos que se presentan como portadores de la verdad. Cuando Jesús dijo, mira que nadie nos engañe, que nadie os engañe. Acá yo le desglosé esa frase porque es una frase clave. Miren, cuando nosotros, como estamos estudiando Mateo 24 con escatología, cuando Jesús dijo mirad, es el verbo griego que es blepo, que significa vigilen, estén atentos, presten atención, estén alerta. Eso se refería a Cristo cuando dijo mirad. O sea, no es solamente mirar que uno cree que es observa, como mira con los ojos, no. Es un verbo más profundo que significa vigilancia, estar atento, estar despierto, prestar atención, estar alerta a los acontecimientos espirituales que están pasando.
Entonces, es un llamado urgente para discernir espiritualmente. Eso era lo que quiso decir Cristo con mirad, discernir espiritualmente. La palabra no es una palabra pasiva, que es un mandato, porque fue una orden que dijo Jesús. Dijo, mirad, o sea, fue una orden. ¿Para qué? Para estar en constante vigilancia, como un centinela en su puesto, les puse yo ahí. Y la otra parte que Jesús dijo, que nadie os engañe, la primera gran advertencia profética. ¿De qué? Del engaño religioso. Jesús advierte que el mayor peligro no es el anticristo político al principio, sino el surgimiento de muchos falsos maestros, porque generalmente cuando se lee la escatología o se lee la profecía del fin, viene el temor por el anticristo, el temor porque va a surgir el anticristo, pero en realidad todo esto son anticristos y son falsos cristos, todos los que han surgido desde el periodo de Cristo hasta el periodo actual. Entonces, él no se refería al anticristo político, sino que al surgimiento de muchos falsos maestros que han habido a lo largo de la historia de la humanidad en estos 2000 años, a los falsos profetas, a los falsos cristos. Entonces, el engaño es tan sofisticado que incluso los elegidos podrían ser confundidos. Por eso que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Engañar. Otra palabra que es un verbo que es planao, que significa extraviar o desviar del camino correcto, inducir al error, seducir a la mentira. Por eso que es importante que nosotros estudiemos la escritura con las palabras reales, porque las palabras latinoamericanas, recuerden que están traducidas del griego y en el griego tienen otro contexto, ¿me entienden? Por eso que, por ejemplo, mirar, nosotros en Latinoamérica vamos a pensar que es observar, mirar con la vista, mirar algo, pero en el verbo griego significa estar atento, vigilar, prestar atención, estar alerta. Por eso es importante que estas profecías y toda la escritura siempre se estudien con las palabras que vienen del hebreo y del griego, que son el contexto natural de las palabras del Señor. Entonces, miren, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso es lo que dice Mateo 24:5. Acá yo les puse algunos personajes que ya no existen, pero desde la antigüedad, por ejemplo, acá del año 1600, hay el primero acá, que es Sabati Sebi, él también se proclamó Mesías, o sea, del año 1600 en adelante, pero hay otros que han sido desde hace mucho antes, desde que Cristo partió al cielo, han surgido falsos cristos, pero en orden cronológico desde el 1600, esta persona se proclamó Mesías y era una persona judía, y este fue impulsado por profetas que eran de otras partes, y el movimiento causó mucho impacto en la comunidad judía. Pero este hombre fue arrestado y al final fue ofrecido a la muerte o que se convirtiera al Islam. O sea, si no se convertía a islámico, a él lo iban a matar, pero él eligió convertirse. Entonces, después tenemos a esta mujer, que también ella era una líder de una secta de Estados Unidos del año 1700 en adelante. También ella enseñaba teología y se centralizaba en algo que era místico y ritualístico. Entonces ahí fue una desviación de la verdad y se hicieron muchos cánticos que eran cristianos, pero pseudo cristianos en realidad, porque como yo les comento, ella era líder de una secta donde desviaba la verdad y ella también se proclamó la encarnación femenina de Cristo. Entonces eso también es para cumplir la palabra de Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Literalmente ellos dijeron yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy la encarnación de Cristo. Acá tenemos estos dos personajes igual. John Nicholas Tom, que él también se declaró, él era inglés y se declaró el salvador del mundo, también cumpliendo la palabra porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y lideró seguidores y fue muerto por soldados tras un enfrentamiento. Y tenemos otro acá, que este es de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormona, pero él también dijo que él era Cristo. Y él tenía una marca en la frente que en esta foto no lo retrata porque se la hizo posterior, pero él se autoproclamó Potter Cristo. O sea, él marcó su frente con una tinta así como Harry Potter, o sea, es algo absurdo, pero él se formó su propia secta
y vivió rodeado de seguidores hasta su muerte, o sea que hasta que este hombre murió, la gente nunca cuestionó lo que él decía con la escritura. Y peor porque ellos ya no venían del evangelio, sino que venían de la secta de los mormones, que ese es otro evangelio de Jesucristo. Entonces también entra en lo que es apostasía total. Aquí tenemos los últimos dos que les puse con, con foto acá. Tenemos a José Luis Jesús de Miranda, este igual bien conocido, es el fundador Creciendo en Gracia. Él también dijo que era la reencarnación del apóstol Pablo, también se declaró como que era Jesucristo y después dijo que era el anticristo y se trató la marca de la bestia. Su doctrina negaba el pecado y Satanás y marcó una desviación significativa en el cristianismo bíblico porque este hombre tuvo mucho arrastre. Tuvo mucho arrastre, miles de personas que lo seguían y lo siguen todavía. Entonces, es algo tremendo ver que en realidad la gente está súper engañada. Porque imagínense un hombre proclamarse tres cosas diferentes y la gente creer ni siquiera refutando la escritura y son personas que salen de la iglesia evangélica, no son personas que salen de otra religión como lo islámico o los católicos, sino que salen de la misma iglesia evangélica. Y el otro, que es de Filipinas, el fundador de Kingdom of Jesus Christ, él se declaró hijo de Dios, el dueño del universo, y él está acusado por tráfico sexual y también él más buscado por el FBI. Entonces, él mantiene millones de seguidores, todavía tiene influencia política, pero es buscado por el FBI actualmente. Miren, acá yo les hice una guía de los falsos profetas y predicadores cuestionados actualmente. Y les puse aquí una listita. Yo creo que muchos de ustedes conocen a alguno de estos pastores. Les puse en primer lugar a Benny Hinn. Él es de Estados Unidos y él hace falsa profecía y predica el evangelio de la prosperidad. Todos los que están en esta lista son predicadores de la prosperidad y son súper reconocidos actualmente, tienen millones y millones de seguidores, iglesias, mega iglesias, y predica la prosperidad entre otras cosas. Guillermo Maldonado, que también es de Estados Unidos, y él fue ungido junto a su esposa, que también es pastora, y fue ungido por Benny Hinn, que es el primer predicador que les puse. Y él también se proclama apóstol, enseña a decretar, a declarar y a confesar y pactar. Entonces es una doctrina de apostasía. Tenemos a Cash Luna, que es súper conocido, que es de Guatemala, que él predica también la doctrina de la prosperidad y él hace manipulación financiera y también hace pactos por milagros. Esos son como pequeñas descripciones de las controversias principales que tiene su ministerio. Tenemos varios más acá abajo. Crefo Dólar, que es de Estados Unidos, él hace enseñanza exagerada sobre el dinero y pidió un jet privado que fue financiado por todos sus fieles. O sea, también es un evangelio de la prosperidad, venden el evangelio. Tenemos a Joel Osteen, que es de Estados Unidos y también es muy conocido en redes sociales. Su mensaje está centrado en el bienestar emocional y sin confrontación del pecado. Es como un evangelio de la prosperidad, pero como de la nueva era, porque es algo sobre el bienestar emocional. Siempre es como que se predica la bendición y todo, sobre todo el bienestar emocional de las personas, pero no se confronta el pecado. Tenemos a Tibi Joshua, que ya falleció, que era un nigeriano. Él hacía señales sobrenaturales, pero eran súper cuestionadas y tiene acusaciones de manipulación espiritual, pero él ya falleció. A Paula White, ella es la más controversial el día de hoy porque ella es la pastora presidencial. Esta mujer, Paula White, es la pastora del presidente Trump en este momento. Y ella ora por él en vivo, en cámara, lo guía espiritualmente, pero lamentablemente ella es una pastora de la prosperidad y tiene una doctrina errada, hace falsas profecías y nunca se cumplen las profecías que ella dice, pero lamentablemente es la que está dirigiendo a Donald Trump y a las personas que son cristianas que están en su comité. Tenemos a Joshua Holmes, que es de Estados Unidos, y él se proclamó Jesús en la tierra. Y tenemos al último, que es de Nigeria, Chris, y promueve unción con venta de objetos y falsas sanidades. Esta es una pequeña lista. Y acá les puse las fotitos para ver si los pueden reconocer. Tenemos a Benny Hinn, que es muy famoso, que tiene mucho, pero mucho arrastre, tiene millones y millones de seguidores, y es un pastor falso de la prosperidad. Y el Guillermo Maldonado, el que está acá al lado, fue ungido por este Benny Hinn, una unción que fue un espectáculo, fue un show,
hace muchos años y mucho arrastre lamentablemente. Cachi Luna, que sabemos que es de Guatemala y tiene muchas mega iglesias, de hecho una de las iglesias más grandes del planeta la tiene él, con una fortuna escatimada en millones y millones de dólares, y que él ha llegado hasta los últimos confines del mundo predicando, incluyendo Chile, porque viene muy seguido a predicar a Chile, incluso acá a Serena, a Santiago ha venido. Y tenemos al que les decía yo, Crefo Dólar, que son también de la prosperidad, a Joel Osteen, que él declara sobre todo para el bienestar emocional, y Paula White, que acá la vemos con el presidente Donald Trump, porque ella siempre es la que lo dirige espiritualmente, a Joshua Holmes y a Chris, que es el nigeriano. Aquí yo les dejo la foto, ¿por qué? Para que ustedes después, cuando puedan, igual lo pueden investigar por su cuenta y se den cuenta que estos mismos pastores y predicadores, apóstoles falsos, han salido del evangelio, o sea, han salido de la iglesia evangélica, no de otra religión como los mormones, sino que de la iglesia evangélica. Y son los falsos profetas que hay actualmente, y hay muchos, muchos, muchos más. Criterios bíblicos para discernir un falso profeta. Miren, yo le anoté aquí unos criterios bíblicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir según la palabra de Dios quién es un falso profeta y quién está diciendo la verdad. Porque a veces pasa, aún a los escogidos, que vemos personas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Y que cuesta a veces mucho entender que esas personas no tienen la sana doctrina hasta que Dios mismo tiene que intervenir y decirte que eso no es de Dios. Entonces acá yo les anoté para que ustedes puedan escudriñar la escritura y discernir. Por ejemplo, yo le hice una lista súper exhaustiva. Esta es la primera, que es cortita. Entonces, según estos versículos, predican otro evangelio. Ahí está respaldado en Gálatas 1 al 6 al 9. Explotan con palabras fingidas. Son hipócritas. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Niegan el señorío de Cristo verdadero. Piden dinero a cambio de milagros, profetizan cosas que no se cumplen, Deuteronomio 18:22, buscan popularidad más que la fidelidad bíblica y ungen con alimentos, objetos, ropa u otro. O sea, nosotros sabemos que se puede ungir con aceite, porque la palabra lo respalda, que se puede ungir con aceite cuando uno está enfermo. Pero hay gente que unge con muchas cosas, que unge con harina. Por ejemplo, acá yo les puse una foto, dice el día que me eché harina en la cabeza. Hay pastores que están ungiendo en este momento iglesias evangélicas con harina, la bendición de la harina, que fue porque Elías, que multiplicó la harina y el aceite, ungen con objetos. He visto pastores como Benny Hills, que es el que les mostré anteriormente, que unge con la chaqueta del vestón. Unge con la chaqueta y hace que las personas toquen la chaqueta y se lleven una bendición. Las personas se desmayan tocando la chaqueta. Y ustedes saben que todo lo que se mueve ahí son movimientos de espíritu inmundo, movimientos demoníacos. Entonces, se ungen con muchas otras cosas, con cosas utilizables, con varas, con palos, con muchas cosas, objetos, ropa, otro. Eso es antibíblico. Y acá yo les anoté, miren, una tabla. Son dos tablas que son 20 señales de alerta que yo les puse exhaustivamente, todas respaldadas con versículos para que podamos estar apercibidos de cómo saber si es un falso profeta. Yo les puse, predican otro evangelio, porque eso lo respalda Gálatas. Y la explicación cambia la gracia de Cristo por legalismo o prosperidad. Legalismo, ¿sabe lo que es? Cuando se judaiza, los judaizantes, la ley de Moisés es el legalismo y estamos en la gracia, o se predica la prosperidad, no, o no confronta el pecado. Ahí está respaldado con su versículo bíblico para que después, cuando tengan tiempo, ustedes lo vayan buscando. Si se encuentran con uno de estos falsos profetas y tienen dudas, acá tienen la lista para que ustedes puedan buscar y ver si está conforme o no la palabra de Dios, porque todo lo tenemos que escudriñar. No confrontan el pecado porque solo hablan de bendición, de amor, de paz, nunca de arrepentimiento. Profetizan cosas que no se cumplen, dan fechas o dan palabras de parte de Dios que luego no suceden. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que alguna vez algún pastor o un instrumento de Dios, como le dicen algunos, dan fecha. Un profeta, falso profeta, viene, te da una fecha, te dice, mira, en la fecha tanto va a pasar tal cosa en tu casa, tal cosa en tu familia o tal bendición te va a llegar y no pasa. Y queda esperando la fecha y eso no pasa.
porque son falsos profetas, profetizan cosas que no se cumplen, y eso está respaldado en la Biblia. Se enriquecen con el Evangelio. También está, segunda de Pedro 2:3 y en Timoteo. Piden dinero constantemente, piden diezmos obligatorios, obligan a la gente a dar el diezmo constantemente y piden dinero como siembra la semilla. Eso es lo que más se frecuenta ahora en la Iglesia de la Prosperidad. Siembra tu semilla en el reino para que Dios te bendiga y abra las ventanas de bendición para tu vida, y te piden cantidades exactas de dinero. Puede ser en Chile o en el extranjero, no sé, pero da 100.000 pesos, es como las cuotas mínimas que ponen ellos, las van a pedir así. O sea, piden dinero constantemente porque venden los milagros o hacen que tú hagas un pacto con Dios a través del dinero. Eso es apostasía. Buscan la fama y el aplauso. Están más interesados en los seguidores, en las plataformas, que en agradar a Dios. Tuercen la escritura. Sacan los versículos de contexto para justificar los errores. Eso se ve mucho en las iglesias, donde los pastores, profetas o quienes estén adelante sacan los versículos de contexto para su propio beneficio. Y no lo dicen, realmente no estudian el contexto histórico ni nada, solamente lo sacan de contexto para su beneficio. Y eso se ve mucho en las mega iglesias. No dan fruto espiritual verdadero. La vida de esta gente no refleja la santidad, ni la mansedumbre, ni la verdad, ni nada, ni la templanza, ni nada, nada, nada. Niega las doctrinas esenciales, niega la divinidad de Cristo, niega la Trinidad, la salvación por gracia. Hay una pastora que se llama Lindsay Font, que es una rubia, que ella predica la cuadridimensión. Ella niega la doctrina esencial, o sea, está negando la Trinidad. Es una pastora que tiene mucho arrastre, y yo sé que quizás muchos de ustedes la han visto alguna vez, que se llama Lindsay Font, y ella predica la cuadridimensión, y también ella hace liberaciones donde le pone un velo a las personas para hacer liberaciones, y ella es muy popular en TikTok, en todas las plataformas, en YouTube, y tiene muchos millones de seguidores y tiene mucho dinero porque predica la prosperidad, pero ella ya salió con una doctrina hereje sobre la cuadridimensión, sobre un dios Elión y muchas cosas que son apóstatas, que ya es lo último de lo último. Tienen visiones o revelaciones contrarias a la Biblia. Dice, Dios me dijo, pero contradice la palabra, porque esa es la diferencia. Miren, hermano, el Señor siempre nos va a hablar a través de su Espíritu Santo, pero la forma de saber si es de Dios o no es a través de la palabra de Dios, porque cuando el Espíritu Santo habla, te va a hablar con la palabra de Dios, no con otra cosa. Uno puede decir, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, sí se puede hacer, porque el Espíritu te va a hablar. Pero cuando es algo que va en contra de la palabra o que no está en la escritura, lamentablemente no viene de parte de Dios, viene de parte de un espíritu extraño, de un fuego extraño, de otra cosa extraña, que sabemos que son espíritus inmundos. Pero la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo habla, siempre tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Así que cualquier cosa que venga a su mente o a su corazón o que escuchen, pero esté conforme a la palabra de Dios, es del Espíritu Santo. Minimizan la cruz de Cristo, reemplazan el mensaje de la cruz por motivación o prosperidad. Promueven experiencias por encima de la palabra. Aquí tenemos que ser súper cuidadosos porque acá en este que yo les puse para ver, hay muchos pastores, profetas, predicadores o gente, siervas de Dios, siervos de Dios, que promueven experiencias por encima de la palabra de Dios. Lo único que van a hacer es hablar testimonios de vida, testimonio de esto, testimonio de lo otro. Ya, está bien escuchar testimonio porque igual nos nutre, pero recordemos que nuestra brújula es la palabra de Dios. Entonces no podemos escuchar o ver o sujetarnos a mensajes que estén solamente promovidos por testimonios de vida o experiencias completas de sueño y de viaje y de cosas así, porque no sabemos si esa persona realmente es algo que Dios le está mostrando o es algo que el enemigo le está mostrando. Entonces, y no solo eso, sino que las personas que promueven experiencia también promueven emocionalismo, promueven caída, las falsas unciones, pero no enseñan la palabra de Dios como debe enseñarse, porque el discernimiento de espíritu viene cuando nosotros conocemos la escritura, porque la palabra de Dios está viva, por ende cada vez que la leemos nosotros vamos adquiriendo discernimiento. Dividen la iglesia y crean sectas, o sea, se separa de la sana doctrina y lleva seguidores tras sí.
Siempre va a haber gente en la iglesia que son divisores, que entran y dividen, y crean otra iglesia y crean otra secta y están fuera de la palabra del Señor. También hay que tener cuidado con eso. Niegan la existencia del juicio o del infierno, o sea, enseñan que todos se salvarán y que el infierno no es real, fomentan la idolatría al ungido, se presentan como imprescindible y piden reverencia excesiva, o sea, los que se hacen pasar por Cristo, literalmente que son como la máxima autoridad en la tierra. Y las últimas 5, la continuación de la tabla. Toleran o encubren el pecado en la iglesia, permiten fornicación, avaricia, abuso sin disciplina o sin amonestación o sin la palabra directa, diciendo que es algo que es pecado y que se debe tener el arrepentimiento genuino, que se debe nacer de nuevo. Entonces hay iglesias que permiten completamente esto y eso tampoco está conforme a la palabra de Dios. Pastores o siervos que tienen una vida privada corrupta, inmoralidad, abuso de poder, persiguen a los que denuncian la verdad, atacan a los que predican la santidad o corrigen los errores, dicen tener la autoridad igual o mayor que la Biblia, o sea, agregan nuevas revelaciones como si fuera la escritura. Esto igual yo lo he visto mucho, de decir, no, he visto predicadores, profetas que dicen, lamentablemente la Biblia no es la autoridad máxima del universo porque la Biblia tiene muchos errores, entonces yo me guío por lo que Dios me muestra en visiones. Eso es apostasía. Es apostasía porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Aunque usted tenga una visión, si no está la palabra de Dios, no es de Dios. Hace mercadería de la fe, vende agua ungida, venden aceite, objetos mágicos y muchas cosas. Usan la fe para manipular emoción o sexualmente. O sea, usan la posición de poder que tienen para dominar, abusar o seducir a las personas, a los cristianos. En Mateo 24:6, el Señor continúa diciendo y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando él dijo oiréis de guerra y rumores de guerra, se refería a las guerras reales, que son los conflictos armados entre las naciones, y también los rumores de guerra, que son las amenazas, las tensiones internacionales, las amenazas nucleares, los terrorismos y las escaladas que hay políticamente verbales. Cuando él le dijo a los discípulos, mira que no os turbéis, él dijo no se alarmen, porque aquí estamos de nuevo con el verbo griego, que se lo anoté ahí. No se alarmen, no entren en pánico, no se llenen de miedo. Jesús consuela a los discípulos, recuerda que aunque el mundo se sacuda, el creyente debe mantenerse firme. La confianza no debe estar en los gobiernos ni en la paz humana, porque Él es el rey que nos gobierna y Él es el rey que viene. Él dijo también por qué es necesario que todo esto acontezca. Es indispensable porque es parte del plan soberano de Dios. Y ahí les anoté la palabra griega del verbo dei, que es indispensable, parte del plan soberano de Dios. Las guerras no son fuera de control, están permitidas por Dios como parte del juicio y del propósito redentor global. Pero Dios no las causa los seres humanos. Dios las usa para juzgar las naciones y eso también tiene respaldo bíblico en Isaías. Llamar al arrepentimiento y despertar a su iglesia dormida. Entonces, ¿para qué Dios usa estos acontecimientos? Para eso, para juzgar naciones, para llamar al arrepentimiento a las personas y para despertar a la iglesia, para que la iglesia diga, oh, realmente están pasando estas cosas, se está cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha cumplido completamente siempre, de Génesis a Apocalipsis, que estamos viendo ahora, y Mateo 24, que son de las señales del fin, todos los versículos que hemos visto ahora, que hasta 24, Mateo 24:6, son cosas que se han cumplido, que las acabamos de ver en listas y rebuscadamente se han cumplido. Miren, acá yo les tengo 12 conflictos bélicos desde el tiempo de Jesús hasta hoy, para que se cumpla la palabra que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. De guerra. Conflictos bélicos. Tenemos del periodo de Cristo, que fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén por el imperio romano. El conflicto Primera Guerra Judeo-Romana. En Judea actual Israel, que fue en el año 66 después de Cristo al 73 después de Cristo. Ese fue el primer conflicto después de Jesucristo, que fue grande, que fue como una guerra. Después tenemos las cruzadas, en el año 1096 en adelante, en Europa y Medio Oriente, que fueron guerras religiosas por religión. Acuérdense que se marcaban con una cruz cristiana, las guerras religiosas entre cristianos y musulmanes. Tenemos la guerra de los 30 años, que fue en Europa Central, la devastación religiosa y política en Europa.
Tenemos también la guerra de los 7 años, que fue Europa, en América, en India, y tiene precedentes de guerras coloniales y mundiales. O sea, acá tenemos una serie de conflictos bélicos desde los tiempos de Jesús. O sea, 66 años después, perdón, en el año 66 después de Cristo, que fueron 40 años después que Jesús ya no estaba, fue la destrucción del templo en el año 70. Y de ahí en adelante, todos esos conflictos bélicos para que se cumpliera la palabra de Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, porque desde ese año hasta la época, hasta que podemos ver acá, 2022 presente, la guerra de Ucrania, que pasó en el 2022 y todavía está presente, lleva 3 años en guerra, todavía no es el fin, dijo Jesucristo. Entonces, acá tenemos este montón de guerras, las guerras civiles de Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, todas esas guerras para cumplir la palabra del Señor en Mateo 24:6 de las guerras. Y acá tienen otra tabla que es una rebuscación súper exhaustiva, trabajo periodístico, conflicto relevante entre Israel, Estados Unidos, Irán, Palestina e Irak. Esta tabla yo se las hice para que ustedes sepan cuáles han sido los conflictos más importantes que han tenido estos países, porque esto está en la palabra de Dios, los conflictos de Israel, de Estados Unidos, de Irán, de Palestina, de Irak. Y yo les anoté acá los 14 más importantes, porque son muchos más, pero ahí ustedes los pueden escudriñar para que ustedes sepan cuando tengan tiempo, y tenemos una serie de eventos que tienen hasta el día de hoy: la invasión de Irak, la guerra del Golfo, la guerra de Irán, Irak, la guerra de Yom Kippur, que es judía, y la hostilidad que hay en Estados Unidos y Irán, que eso es hasta la actualidad. Entonces, todas estas guerras, que no son pocas, para cumplir la palabra del Señor en Mateo 24:6, y se cumple sobre las guerras y los rumores de guerra, porque siempre estamos escuchando sobre rumores de guerra. Por ejemplo, ahora que estamos en la actualidad, de nuevo el conflicto de Israel con Irán, porque Irán es un país lamentablemente muy bélico y con una religión musulmánica chiísta que es demasiado extremista. Entonces ahí estamos oyendo los rumores de guerra, aunque ellos ya llevan más de 12 días tirándose misiles con Israel. Igual se están rumoreando el tema de que ellos están construyendo armas nucleares. Y como sabemos, Israel hace un par de días, le bombardeó todas las instalaciones nucleares a Irán y los devastó, y murieron por lo menos 60 científicos, no sé si fueron 60 o 90 científicos iraníes y más los soldados. Ellos quedaron muy devastados y amenazaron que tienen alcance militar para invadir hasta Europa con misiles no nucleares, pero armas bélicas de alto alcance. Entonces, esos son rumores de guerra que se están cumpliendo hoy, porque esas noticias son de hoy, de ayer y de hoy. Entonces, aquí está la palabra del Señor cumpliéndose in situ. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dijo el Señor. Miren, continuamos con Mateo 24:7. La 24:6 era solo de los rumores de guerra y las guerras, y vimos cómo se cumple la palabra del Señor. Y acá tenemos otra lista para cumplir el siguiente versículo, Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo vimos en las 3 tablas anteriores, sobre todas las guerras que han habido de países completos peleando por poder, por intereses políticos y con armas de destrucción. Y cuando dice habrá pestes, porque aquí yo lo desglosé, primero peste, después hambre y terremoto. Habrá peste. Yo le hice una tabla de todas las pestes que han habido, por nombre de la peste, por los años aproximados, la región principal donde ocurrió y el impacto y las consecuencias, para que ustedes sepan que la palabra de Dios fiel y verdadera se cumple, y estos son hechos históricos comprobados de que la palabra de Dios sí se cumple. Habrá pestes. La peste antonina, esa peste que surgió en el Imperio Romano 165 años después de Cristo. Y fue una posible viruela y mató a 5 millones de personas. Ustedes se imaginarán que casi extinguió al pueblo romano, porque 5 millones de personas era mucha gente en ese tiempo, mucha gente. La peste de Cipriano,
que fue en África y en Roma y mató a miles por día. Iglesias crecieron en medio del caos, igual, porque había un avivamiento. La peste de Justiniano, que mató a más de 25 millones de personas en el año 541 después de Cristo. La peste negra o la peste bubónica, que fue en el año 1300 en adelante, que fue en toda Europa, en Asia y en África, y esta mató a 200 millones de muertos, o sea, devastó Europa, 200 millones de personas, eso es, pero fue una peste pero pandémica global. La viruela en América, que fue posconquista, solamente fue en América, dice, diezmó poblaciones indígenas tras la llegada a Europa, porque eran personas que nunca habían estado expuestos a estos tipos de viruela. Por lo tanto, no tenían sistema inmune y arrasó con la población. La peste italiana mató 1 millón de muertos en Milán y otras ciudades. La gran plaga de Londres mató a 100.000 muertos en Londres. La gripe rusa, que aproximadamente 1 millón de muertos. Son números importantes, hermano. Son pestes completamente, como dijo Cristo, habrá pestes. Y apenas pasaron un par de años y empezó la peste por el Imperio Romano. Entonces, para que ustedes vean que la palabra del Señor se va cumpliendo. Miren, aquí tenemos la parte 2, la peste y la epidemia. La gripe española, de 1918 a 1920, de 50 a 100 millones de muertos, o sea, esto fue a nivel mundial, la gripe española. La gripe asiática, que fue en Asia y global, también a 1 a 2 millones de muertos. La gripe de Hong Kong también fue global y mató a 1 millón de personas en el 68. El VIH y el SIDA desde 1981, que surgió de los años 80 en adelante el VIH, mató más de 40 millones de muertos hasta el día de hoy. El ébola, estas ya ustedes las conocen igual, desde 1976 es de África Occidental y dio brote esporádico y tiene alta tasa de letalidad. Esto no ha llegado así como masivo como una pandemia, pero sí tiene muchos brotes y mucha muerte en África. La gripe porcina, la H1N1, esta sí llegó a Chile del 2009 en adelante, esta fue mundial y más de 200.000 muertos. El COVID-19, que fue del 2019 al presente, porque esa cepa sigue mutando y sigue existiendo. Y esto mató a más de 7 millones de personas confirmadas por la OMS. Confirmadas, o sea, quiere decir que pueden haber más de 7 millones de personas que fallecieron producto del coronavirus. Y actualmente tenemos brotes de cólera, dengue y zika, que son las plagas más presentes del siglo XXI, y otras nuevas que se han descubierto, pero que gracias a Dios aún no generan pandemia. Entonces, no es que solamente sea el coronavirus que generó, porque tendemos a decir, sí, esta fue la pandemia global que se generó el COVID. Ustedes aquí pudieron apreciar que tenemos una lista de 16 pestes y epidemias que han habido desde los tiempos de Jesús, con millones de personas que han muerto. Imagínense la peste negra que arrasó con 200 millones de personas, cuando la gente en ese tiempo era muy poquita la población, no era como 8.000 millones de personas como existen hoy día. Entonces, acá podemos ver que la palabra de Dios se cumple y hasta el versículo 7 que hemos llegado, la palabra del Señor se ha cumplido en su totalidad. Sigamos con el mismo versículo, porque después dijo, y habrá hambres, dijo, habrá pestes, después habrá hambres, y acá tenemos el cumplimiento actual. Hoy día, aquí está la estadística de hoy, hay más de 735 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria severa, según la encuesta de FAO del 2024, o sea, desde el año pasado. Las guerras, el cambio climático, la corrupción política y las pandemias han generado crisis de alimentos a nivel global. En África, Yemen, Afganistán, Haití y Venezuela, que son los países más vulnerables y que pasan más hambre, entre otros viven hambre crónica. Me faltó poner Cuba, porque Cuba es un país que vive hambre crónica y de una desnutrición severa, y lamentablemente es un país cristiano. Es comunista por los dictadores que tienen, pero la gente es cristiana y pasa tanta hambre y necesidades terribles, y también todo su país está en decadencia por la misma pobreza y hambre. Incluso en países desarrollados hay pobreza alimentaria, sí. Hasta este año 2024, en los países más desarrollados, vemos que es bajo el porcentaje de población sí que lo padece, pero es algo extremo. No es como algo intermedio que haya la clase media, sino que está la clase alta y la clase pobre que se está muriendo de hambre, literalmente en los países que están desarrollados.
Jesús dijo que serían diferentes lugares, y a eso lo estamos viviendo a nivel mundial, porque esto es diferentes lugares. Aquí yo les tengo otra tabla. Yo les pongo hartas tablas, ¿por qué? Porque a mí me gusta que ustedes vean con hechos que la palabra de Dios sí se cumple, que puedan ver con números para que ustedes puedan entender que la palabra de Dios no es algo que está al azar ni algo que está al aire, sino que cuando Cristo dijo, lo escribió, eran profecías que se iban a cumplir desde que Él lo dijo, y apenas Él lo dijo se empezó a cumplir. Entonces, acá yo les tengo otra tabla para que ustedes vean el hambre mundial que existe en millones de personas. En África, 282 millones de personas están afectadas por el hambre y eso equivale al 20,2% de la población. En Asia tenemos 305 millones de personas, equivale al 15,8% de la población de ellos que pasa hambre. América Latina y el Caribe, 56 millones de personas, eso es el 8,6%. En África del Norte y Asia, 58 millones de personas, incluso en el mundo desarrollado hay 20 millones de personas que están afectadas por el hambre extrema, aunque equivale al 1,5% de la población. Es el mundo desarrollado donde no debería pasar, porque son países del primer mundo, y aún así, como Dinamarca, Alemania, están viviendo un hambre extrema la población que no es rica. Y habrá hambres en diferentes lugares. Mateo 24:7. Esto se cumple literal y globalmente. El hambre no es un fenómeno natural aislado como que pasa en África, sino que es una señal profética visible que indica el avance del tiempo del fin. Por eso debemos estar con los ojitos abiertos y siempre en comunión con Cristo, porque estas cosas que yo les muestro nos muestran los hechos de que la palabra del Señor se ha cumplido y que están todos los registros para poder comprobar los versículos de las profecías de Jesús. Terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7 y 8. Y Jesús siguió diciendo, y habrán terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. El cumplimiento actual. Desde el siglo XX la cantidad y la intensidad de terremotos ha aumentado notablemente. Hay grandes terremotos recientes. Algunos le anoté porque son muchos. Chile en 2010 el 8,8. En Nepal el 2015 8,1. México 2017 8,2. Turquía, Siria, que fue en el 2023, más de 50.000 muertos. La actividad sísmica global es constante y en expansión. Todos los días tiembla. Nosotros vivimos en un país sísmico, Chile, que está, también pasa por el cinturón de fuego, pero es para cumplir la palabra. Jesús dijo en diferentes lugares, todo el planeta tiene temblores, y acá les puse fotos del terremoto que hubo lamentablemente acá, cuando estaba así Coquimbo, una pena muy grande. Mire, acá yo les anoté otra tabla para que ustedes vean todos los terremotos que han habido en los últimos 2000 años, que fue después de Cristo. Tenemos del 1500 en adelante, en China, que fue un terremoto grado 8 y murieron 830.000 personas. Imagínense la cantidad de muertos. Y la causa principal de muerte no fue el sismo en sí, sino que muchas personas vivían en cuevas que estaban excavadas en acantilado y colapsaron. Entonces murieron enterradas. Tenemos un terremoto de Japón, 8,6, murieron 3.000 personas. En Lisboa, Portugal, 8,5. En Ecuador, 8,8. Colombia. En Valdivia, Chile. Este fue y ha sido el más fuerte registrado en la historia de la humanidad, de 9,5. De 9,5 fue la magnitud estimada y provocó un tsunami gigantesco que cruzó todo el Océano Pacífico y afectó a Hawái, a Japón, a la isla de Filipinas, a Nueva Zelanda, y las olas alcanzaron 25 metros de altura del tsunami. O sea, imagínense, 25 metros de altura. Y hubieron entre 1.000 y 2.000 personas que murieron. Y 2 millones más o menos que quedaron damnificados en el terremoto de Valdivia. Imagínense una ola de 25 metros. Es algo gigantesco, sí. Una ola de 2 metros ya del porte de aquí al techo, imagínense 25 metros. Por eso arrasó con todas estas partes, arrasó con Hawái, con Japón, con Filipinas, Nueva Zelanda. Alaska, Estados Unidos, 9,2. Sumatra, Indonesia, 9,1. Haití, 7. Japón, 9. Turquía, Siria, 7,8. 50.000 personas, que fue el del 2023, el último. Y estamos en 2025 y ustedes saben que en cualquier momento puede haber un terremoto grande. Tenemos los sismos por continente.
¿Por qué? Porque esto es una conclusión profética, porque Jesús no dijo que los terremotos serían solo en Israel, sino que él dijo en Asia, América, él dijo habrá terremotos en diferentes lugares. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en todos estos tiempos, en todos los continentes, en los últimos siglos. Estas señales, para que ustedes vean que no son solamente de un sector, sino que son de todo el planeta y van en aumento cada cierto tiempo y cada año, tanto en frecuencia como en intensidad. Y ahí cumple la profecía de que estamos en el principio de dolores, para cumplir literalmente eso, de que suben de frecuencia y de intensidad. Y acá yo les hice otra tabla que solo hicimos por continente. O sea, aquí me dice que han habido terremotos en el continente asiático, americano, africano, europeo y en Oceanía. O sea, en los 5 continentes, porque el planeta tiene 5 continentes. Entonces, en cada continente han habido estos sismos de magnitudes estratosféricas súper grandes, con muchos miles de muertos, para cumplir la palabra que dice habrá terremotos en diferentes lugares. En todas partes han habido sismos y terremotos, para originar lo que es principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores, Mateo 24, 7 y 8. Miren, en el original griego, la palabra dolores es odinón, que literalmente significa dolores de parto. Eso lo sabemos. Jesús dijo principio de dolores. Y lo que pasa hoy, el aumento de la guerra, los terremotos, el hambre, la persecución y la apostasía. Estamos en la etapa inicial del fin antes de la gran tribulación. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, más que nada, la estamos terminando, esa etapa. Ese es el principio de dolores. Principio de dolores es la antesala del inicio de la tribulación y de la gran tribulación. Por eso que yo les digo que el rapto es inminente, porque el rapto es antes de la gran tribulación. Y los dolores de parto ya están cumplidos, porque si nosotros vimos ahora, hasta el 7 y el 8, todas estas cosas ya pasaron. Y eso es el principio de dolores. Por ende, todo lo que vimos ya se cumplió, ya se ha cumplido en los últimos 2000 años. Entonces estamos a las puertas de ser arrebatados. Jesús aclara, esto no es el fin todavía, pero sí el inicio de los dolores del fin. Los dolores de parto anuncian que algo glorioso viene, que es el regreso de Cristo, que es la segunda venida de Cristo, pero antes de su venida la tribulación aumentará. En Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y estos son versículos que corroboran y concuerdan con lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 7 y 8, que esto sería principio de dolores. ¿Por qué? Porque la creación está en crisis por el pecado. Por eso dice que el mundo gime y se sacude, se descompone, hay terremotos, pero Dios está a punto de intervenir con juicio y redención, que es la segunda venida de Cristo. Pero eso es después de que termine la gran tribulación. Por ende, nosotros estamos a puerta de ser raptados. Acá seguimos con Mateo, ya vimos Mateo 24, 8 y Mateo 24, 9, pero esto ya lo vamos a tener que ver en la próxima clase. Esto es la tribulación y el aborrecimiento que dijo Jesucristo, que también se ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso que yo le digo, mis hermanos, que estamos a las puertas de ser raptados por Cristo. Ya a la iglesia no le queda nada. Estamos en un tiempo de gracia extendida, por decirlo así. De hecho, es así porque la escritura igual lo comprueba en la semana entre 69 y 70 de lo que dijo Daniel, el profeta Daniel, y eso después lo vamos a hablar en Apocalipsis. Pero yo lo que quiero concluir con este estudio, porque el próximo vamos a tener que seguir estudiando Mateo 24, Mateo 24 es un capítulo súper largo, muy largo. Tiene muchos versículos. Entonces, ahora llegamos hasta el 8 y en la siguiente clase vamos a ver del 9 hasta lo que lleguemos. Pero con lo que quiero concluir es que estemos alerta con las señales que estamos viendo, para que después ustedes cuando lean la Biblia, lean Mateo 24, leanla completa y lean hasta donde llegamos hoy día, que hasta el 8 y 9, y van a recordar lo que estudiaron el día de hoy, para que puedan entender que son cosas que ya acontecieron y que están culminando el día de hoy, siguen pasando, se siguen cumpliendo, para que estemos preparados para cuando Cristo venga por nosotros, porque seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso puede ser en cualquier momento, porque la gran tribulación sí tiene que pasar algo para eso, el anticristo.
pero nosotros no lo vamos a ver porque nosotros vamos a ser raptados antes. Por eso le digo que para ese episodio nosotros debemos estar listos. Por eso es importante que sepamos esto y estudiemos estas cosas para que estemos apercibidos y tampoco ningún falso profeta nos engañe. Así que cuando tengan tiempo, repasen lo que estudiaron el día de hoy, vean las fotos, las imágenes, y si les sale algún falso profeta, distínganlo porque les dejé varias tablas para que ustedes puedan distinguir cómo distinguir y no caer en las falsas doctrinas. Amén. Y este ha sido el estudio de hoy, que ya son las 8 de la noche. Lo vamos a dejar hasta ahí porque tenemos que seguir estudiando Mateo, pero vamos a seguir la próxima clase. Amén. Así que voy a terminar la grabación para poder orar. Tito, en 5 minutos más volvemos a orar, pero no se desconecten de acá, porque el link va a seguir de largo para poder orar. Pero 5 minutos y oramos, ¿ya? Para que puedan ir al baño o tomar agüita. Ahí ustedes verán. Amén.